Hay una regla que los viejos religiosos repiten como advertencia. Antes de que alguien cometa el error de su vida, no le puedes dar la espalda al muerto sin avisarle. Martin Fuentes no la conocía. O si la conocía, creyó que no aplicaba para él. Y lo que le pasó a continuación, no lo destruyó en un día. Lo destruyó en exactamente 92 días. Uno por uno. Hasta que no quedó nada. Quédate, porque esto que estás a punto de escuchar no es una historia de fantasmas. Es algo mucho peor. Es la historia de un hombre al que su propio muerto le reclamó la cabeza. Martín Fuentes tenía 41 años. Cuando la vida le quitó todo en el mismo mes. Primero el negocio. Luego la casa. Luego la mujer. Vivía en una colonia al oriente de la ciudad. En un cuarto rentado con piso de cemento y una ventana que daba a un callejón. Trabajaba de velador en una bodega de materiales. Y por las noches se quedaba solo, mirando el techo, preguntándose qué había hecho mal. La respuesta, según él, era sencilla. Tenía enemigos. Uno en particular. Un socio de nombre Bernardo Reyes, que lo había despojado del negocio con documentos falsos, que se había quedado con todo lo que Martin había construido en 12 años, y que caminaba por las calles de esa ciudad, con la tranquilidad de quien sabe que nadie lo puede tocar. Martin llevaba 2 años buscando justicia en los juzgados. 2 años de audiencias atrasadas, abogados que cobraban sin trabajar. Y la certeza creciente de que la ley no existía para gente como él. Fue entonces cuando alguien le habló de Fermín. Fermín Castellanos no tenía anuncio. No tenía redes sociales. No tenía local con velas en el aparador. Se llegaba a él de la misma forma en que siempre se ha llegado. A los que trabajan cosas que no se pueden decir en voz alta. De boca en boca, con mucho cuidado. Asegurándose primero de que quien te recomendó era de confianza. Vivía en una casa de bloque en las afueras, con un patio enorme que olía permanentemente a tierra mojada y tabaco negro. Era un hombre de unos 60 años. Corpulento, de piel oscura y manos enormes. Con los ojos del color del barro seco. Hablaba poco. Escuchaba mucho. Y cuando Martin terminó de contarle todo, Fermín lo miró un momento en silencio y dijo: ¿Quieres que tu situación cambie, o quieres que el que te hizo daño sienta lo que tú sentiste? Martin no tardó ni 3 segundos en responder. Las dos. Fermín asintió despacio. Y le explicó lo que implicaba rayarse en Palo Monte. El pacto. La enganga. El muerto. Le explicó que la enganga con la que él trabajaba era judía. Un caldero de trabajo fuerte, rápido y sin contemplaciones. Que el espíritu que vivía dentro de ese caldero no distinguía entre la súplica y la orden. Que hacía lo que se le pedía. Porque ese era el acuerdo que tenía con Fermín desde hacía más de 20 años. Pero escúchame bien, le dijo Fermín aquella tarde, mirándolo directo a los ojos con una seriedad que Martin no supo leer. Al muerto se le da y se le cumple. Si en algún momento decides alejarte, hay que hacer el corte bien hecho. Con él. Frente a él. Si no, el muerto entiende que lo abandonaste. Y el muerto no perdona eso. Martín escuchó todo. Dijo que sí a todo. Y no guardó nada de lo que le advirtieron. Lo que vino después fue, hay que decirlo, exactamente lo que Martin pidió. En 6 meses, Bernardo Reyes tuvo 3 accidentes. El primero de tráfico. El segundo una caída desde una escalera. El tercero nadie supo explicarlo bien. Pero Bernardo terminó en el hospital con una infección extraña, que los médicos tardaron semanas en identificar. El negocio no volvió. Pero Martin encontró trabajo, luego otro mejor, luego comenzó a contar dinero. Conoció a una mujer llamada Sofía. Se fue a vivir con ella. Tuvo estabilidad. Visitaba a Fermín regularmente durante los primeros 2 años. Llevaba lo que el tata le pedía: tabaco, aguardiente, monedas. Y de vez en cuando algo de carne que se colocaba sobre el caldero.
Luego las visitas se fueron espaciando. 3 meses. 6 meses. 1 año. Martin se convenció de que ya estaba bien. Que lo del pano había sido una etapa. Que su vida había cambiado sola, con trabajo y esfuerzo. Y que quizás todo lo de Fermín y la enganga había sido más psicología que otra cosa. Así se convenció. Y así comenzó el error más grave de su vida. Sofía era creyente de la regla de 8 desde joven. Tenía su cuarto de santos bien puesto. Soperas con otañes sobre un altar que olía siempre a flores frescas. Una madrina, doña Esperanza, santera mayor con más de 30 años de camino, que la había criado espiritualmente desde los 17. Con el tiempo, Sofía le habló a Martín del Santo, de lo que significaba coronarse, de recibir a un oriza en la cabeza, y que ese oriza te guiara, te protegiera, te diera dirección para el resto de tu vida. Martín escuchó con la misma atención con la que años atrás había escuchado a Fermín, pero esta vez lo que escuchó le sonó a paz, a descanso, a borrar lo que había hecho y empezar limpio. Le dijo a Sofía que sí quería coronarse. Doña Esperanza lo recibió, no consultó. Determinó que su oriza era Obatalá, el oriza de la cabeza, la pureza, la mente. Y comenzaron los preparativos para la ceremonia del asiento. Nadie le dijo a Fermín. Nadie le avisó al muerto. La ceremonia de coronación dura 1 semana. Los primeros 2 días transcurrieron sin novedad. Los santeros que asistían notaron que Martin era tranquilo, que seguía instrucciones, que parecía genuinamente dispuesto. Pero la noche del tercer día, algo cambió en el cuarto sagrado. Sofía lo notó primero. Una temperatura que bajó de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta al exterior, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Luego vino el olor. No era el olor del copán ni de las flores del altar. Era tierra. Tierra mojada y algo más. Algo que los que llevan años en estas tradiciones reconocen inmediatamente, aunque nunca lo hayan olido antes. El olor de la madera de ataúd. El olor del velorio. Doña Esperanza frunció el ceño. Miró a los otros religiosos presentes. Nadie dijo nada, pero todos sintieron lo mismo. Aquí hay algo que no fue invitado. La mañana del cuarto día llegó el momento del Itá. La lectura del destino con los caracoles. El momento en que los orizas hablan directamente sobre la vida del iniciado, sus caminos, sus prohibiciones, su protección. Doña Esperanza tomó los caracoles. Los lanzó sobre la estera. Y los caracoles no hablaron. Volvió a intentarlo. Silencio. Una tercera vez. Nada. En 30 años de práctica, Doña Esperanza nunca había visto los caracoles cerrarse así. Como si hubiera una pared invisible entre el recién iniciado y los orizas. Como si la cabeza de ese hombre estuviera bloqueada desde adentro. Fue entonces que Martin empezó a temblar. No como quien tiene frío. Como quien es agitado desde dentro. Los presentes lo tomaron de los brazos. El temblor se volvió convulsión. Y luego Martin se retuvo. Completamente quieto. Y abrió los ojos. Pero los ojos que abrió no eran los suyos. Tenía las pupilas completamente hacia arriba. Solo blanco visible. Y cuando habló, la voz que salió de su boca era más grave que la suya. Con un acento diferente, más viejo. Y con una rabia fría que heló el cuarto más que cualquier temperatura. Esta cabeza es mía. Lo que siguió duró casi 40 minutos. La entidad que habló a través de Martin no pidió, no suplicó, no negoció, reclamó. Dijo que había un pacto de sangre, que ese hombre le había dado su cabeza en un cruce de caminos, que había recibido lo que pidió, que el pago era ese hombre, su mente, su cuerpo, que ningún santo podía entrar en una cabeza, que contractualmente ya le pertenecía. Doña Esperanza intentó hablar con él. Le respondió que ella no tenía jurisdicción en ese caso, que si quería negociar,
Tenía que ir donde estaba el caldero. Luego Martin volvió. Parpadeó. Miró alrededor. Y preguntó si ya había terminado la ceremonia. No recordaba nada. En los días que siguieron, Martin cambió. No de golpe. En capas. Primero el sueño. Dejó de dormir más de 2 horas seguidas. Decía que cuando cerraba los ojos escuchaba el sonido de tierra siendo palada sobre un ataúd. Luego el apetito. Dejó de comer. En 3 semanas bajó 9 kilos. Luego la orientación. Comenzó a perderse en calles que conocía de memoria. Sofía lo encontró una madrugada sentado en la banqueta, a 4 cuadras de la casa, sin zapatos, hablando en voz alta con alguien que no estaba ahí. Lo que decía era siempre lo mismo. Nombres. Nombres de hombres que nadie conocía. Nombres viejos. Nombres de personas muertas. Martin los repetía como si los estuviera llamando. O como si ellos lo estuvieran llamando a él. Y él simplemente estuviera contestando. Doña Esperanza consultó con religiosos mayores. La respuesta fue unánime y terrible en su sencillez. El muerto le tapó el santo. La cabeza de ese hombre tiene 2 dueños. Y cuando una cabeza tiene 2 dueños, la mente es el campo de batalla. Sofía encontró a Fermín. No fue fácil. El Tata se había mudado. Pero los caminos de estas religiones son como ríos subterráneos. Siempre llegan al mismo punto si sabes por dónde buscar. Cuando Fermín abrió la puerta y vio a Sofía con Martín, miró a Martin durante un momento largo. Y lo que dijo fue: ya sé por qué vienen. Los hizo pasar al patio, frente al caldero. Martín no podía sostenerse bien de pie. Temblaba de forma intermitente. Sus ojos se movían demasiado, como si estuviera rastreando cosas en el aire, que los demás no podían ver. Fermín se puso frente al caldero. Encendió su tabaco negro. Y comenzó a hablar. No en español. En una lengua que Sofía no reconoció, pero que sonaba antigua y cargada de algo que no era exactamente música, pero tampoco exactamente palabras. Habló durante mucho tiempo, con el tono de alguien que negocia una deuda difícil, con el tono de alguien que sabe que la otra parte tiene razones para estar enojada. 2 veces, el caldero emitió un sonido. Un golpe seco desde adentro, como si algo dentro de él respondiera. Fermín no se inmutó. Siguió hablando. Al final, se dirigió a Sofía. El muerto acepta el corte. Pero hay condiciones. Lo que le dieron, no se le puede quitar. Lo que hizo, hecho está. Lo sueltan porque el Tata dice que fue un mal paso, no una traición. Pero el hombre tiene que venir aquí cada ciclo y dar cuenta. Y al santo, si quiere coronarse, que espere. Que espere que el camino esté limpio. Hay que dejar pasar tiempo. El corte tomó 3 días. Ceremonias que Fermín realizó con una seriedad que Sofía nunca olvidaría. Hubo cosas que ella no entendió. Hubo momentos en los que Martin lloró sin saber por qué. Hubo una noche en que dijo que podía ver al muerto, de pie en el rincón del cuarto de Fermín, mirándolo sin odio pero sin afecto. Solo mirándolo. Como quien cierra una cuenta larga y complicada. Al tercer día, Martin durmió. 8 horas seguidas, por primera vez en meses. Los nombres que repetía en la calle desaparecieron. El apetito volvió poco a poco. En 2 meses estaba de pie. Pero algo no regresó nunca del todo. Una parte de la claridad que tenía antes no volvió. Había noches que se quedaba mirando un punto fijo en la pared, con una expresión que Sofía no sabía cómo leer. No era tristeza. No era miedo. Era algo que ella describió así, la única vez que habló de esto. Como si una parte de él todavía estuviera ahí. En el cuarto de Fermín. Frente al caldero. Cerrando algo que no termina de cerrar. Martín nunca se coronó bocha. Fermín le dijo que el camino para eso seguía abierto si algún día lo caminaba bien. Pero que se tomara el tiempo que necesitara.
Que los muertos no olvidan, pero que sí perdonan. Con respeto. Con protocolo. Con el corte hecho bien. No a medias. No por conveniencia. No en silencio. Eso fue lo que me llegó sobre Martín Fuentes. Una historia que circula entre los religiosos viejos. Como advertencia, como lección, como recordatorio de algo que se repite más de lo que crees. Hay una frase que Doña Esperanza dice cuando cuenta esto. En estas religiones, el orden no es un capricho. Es la diferencia entre un camino y un abismo. Si de algo sirve esta historia, es para entender que lo espiritual tiene sus propias leyes. Y que saltárselas no te hace libre. Te hace deudor. Coméntame aquí abajo si tú has escuchado alguna historia similar. Hay mucha gente que lleva cosas así cargadas, sin saber exactamente qué le está pasando. Si este video te llegó al alma, dale like, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Y suscríbete porque tengo más historias así. Algunas que todavía me dan frío al recordarlas. Hasta el próximo video. Cuídense, y sobre todo, cuiden lo que pactan. Porque no todo lo que te da el mundo invisible lo puedes devolver con un simple adiós.